Lecturas de la tercera semana del tiempo ordinario, año par, miércoles 26 de enero de 2022. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón te recuerdo que revives el don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe, y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato, con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas.
Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, o del 60, o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Marcos se hace eco de 3 parábolas en este capítulo: la del sembrador y la del grano de mostaza son referidas también por Mateo y Lucas, mientras que la del grano que crece por sí solo, Marcos 4, versículos 26 al 29, es exclusiva de Marcos. En realidad, las 3 pretenden explicar que aunque el reino de Dios choque con numerosas dificultades, tiene asegurado el éxito final, porque aunque la proclamación de la palabra es tarea de los hombres, el éxito de la misma depende solo de Dios. Con la explicación de la parábola del sembrador, el evangelista quiere que los discípulos de Jesús reflexionen sobre su propia identidad. ¿Qué clase de terreno representan? Entre la parábola y su explicación, Marcos ha intercalado un texto sobre la finalidad de las parábolas en general. Marcos 4, versículos 10 al 12, que subraya que para ser discípulo de Jesús no basta escuchar y conocer la doctrina, sino que es imprescindible seguir a Jesús, entrar dentro de su verdadera familia. Jesús hablaba por medio de comparaciones, usando la manera concreta de expresarse de los campesinos y de los trabajadores manuales. Este tipo de lenguaje es muy conveniente para dar enseñanzas morales, y los maestros religiosos del tiempo de Jesús hacían gran uso de comparaciones para que sus discípulos recordaran mejor sus enseñanzas. Pero cuando Jesús proclamó la llegada del reino de Dios, las muchedumbres acudieron a él impacientes por saber más. Para la mayoría de ellos, el reino de Dios significaba un mundo nuevo, pero sin esfuerzo, y todos se extrañaban porque Jesús no hablaba esta vez en forma clara, sino que seguía usando parábolas. Cristo siembra, y lo que siembra son palabras de verdad y de vida eterna. Son cosas que necesariamente deben crecer y madurar en el corazón humano. La semilla está creciendo hoy mismo, y con ella llega a la tierra el reino de Dios. No llama la atención por el número en muchos hombres, y no nace o no crece, pero donde crece tiene fecundidad asombrosa. Señor, tú nos llamas para hacerte presente en cada sitio donde nos encontremos, para anunciar tu mensaje de amor, de perdón, de salvación. Queremos hacer tu voluntad.
pero necesitamos de la fuerza y la sabiduría que de ti proviene. Concédenosla por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.